No lo podrás creer. Mi ex suegra aparece en mi casa y me amenaza con quitarme a mi hija. Para comprender lo que ha dado vuelta a mi vida, debo compartir un poco de antecedentes. Soy un padre soltero de una hija de 16 años, y ella es la luz de mi vida. La amo más que nada en este mundo. He estado criándola por mí mismo desde que su madre, mi ex esposa de 31 años, nos abandonó cuando mi niña solo tenía 2 años de edad. Se fugó con un hombre de 40 años, quien actualmente es su marido, y nunca volvió a mirar hacia atrás. Ni siquiera se despidió de nuestra hija ni de mí. Solo dejó una nota diciendo que lo sentía, pero que había encontrado a su verdadero amor, y quería empezar una nueva vida con él. Dijo que ya no quería ser madre ni esposa y que nunca se había comprometido a ello. Para contextualizar, mi hija fue el resultado de un embarazo no planificado. Mi mujer y yo manteníamos una relación ocasional, pero decidimos casarnos por el bien de nuestra hija. Sin embargo, nunca me he arrepentido del nacimiento de mi hija y no me gustaría que fuera de otra manera. En la nota que me dejó me decía que esperaba que fuéramos felices sin ella y que yo era un gran padre y sabía que cuidaría de nuestra hija. La nota también decía que podía ser todo lo sincero que quisiera con nuestra hija, sobre lo que le había pasado a su madre cuando tuviera edad para entenderlo. Junto con la nota, había papeles de divorcio firmados por ella. No ha pedido pensión alimenticia ni parte alguna de nuestros bienes conyugales y no ha exigido ningún derecho sobre nuestra hija. Me quedé destrozado y con el corazón roto. No podía creer que hiciera algo así. Llevamos 10 años casados y habíamos sido felices, o eso creía yo. Nos conocimos en la universidad y, aunque salíamos casualmente, era algo dulce y divertido. Nos casamos poco después de enterarnos del embarazo y me alegré mucho cuando nació mi hija. Teníamos una buena vida, una bonita casa, buenos trabajos y una familia cariñosa. Teníamos todo lo que cualquiera podría desear. O eso creía yo. Claro que teníamos problemas, como todas las parejas, pero hice todo lo que pude para ayudar a mi familia. Cuando mi mujer se fue, intenté ponerme en contacto con ella durante meses, pero había cambiado de número y me había bloqueado en las redes sociales. Intenté encontrarla, pero se había mudado a otro estado con su nuevo amante. Intenté obtener respuestas a través de mis suegros, pero al parecer ella había cortado toda comunicación con ellos. Así que estaba solo nuestra hija y yo. Intenté cerrar el caso, pero no me había dejado más que dolor y confusión. El hombre con el que huyó era alguien que conoció en su gimnasio. Averigüé quién era e intenté ponerme en contacto con alguien de su familia, pero vivía solo y sus vecinos no sabían mucho de él. De alguna manera averigüé dónde trabajaba, pero me dijeron que había dimitido hacía unas semanas. Así que justo en el momento en que los dos se fugaron, eventualmente, decidí dejar de buscar para nada. No es que la quisiera de vuelta en mi vida. Estaba enfadado y dolido. Pero tenía que seguir adelante por el bien de nuestra hija. Era demasiado pequeña para entender lo que había pasado. Ella era lo suficientemente lista como para darse cuenta de que su mamá se había ido. Me preguntó dónde estaba y cuándo volvería. Lloró y me suplicó que la trajera de vuelta. Me dijo que la echaba de menos y que la quería. Espero que ningún padre tenga que pasar nunca por el dolor de ver a su hijo en ese estado. Me rompió el corazón verla así. No sabía qué decirle. No quería mentirle, pero tampoco quería hacerle daño. Decidí decirle la verdad, pero de una manera que ella pudiera entender. Le dije que mamá se había ido porque era infeliz y quería ser feliz. Le dije que mamá había encontrado un nuevo amigo que la hacía feliz y que quería estar con él. Le dije que mami la seguía queriendo pero que no podía estar con ella en ese momento. Le dije que papá la quería mucho y que siempre estaría con ella. Le dije que estaríamos bien, los dos solos. Al principio no pareció aceptarlo. Todos los días me preguntaba por su mamá. Seguía llorando y aferrándose a mí todas las noches. La escuela era muy dura. Dura porque veía a otros niños con sus madres y ya se sabe cómo son los niños. Vivimos en un pueblo pequeño y la noticia de que mi mujer se había ido corrió como la pólvora. Algunos niños debieron oír a sus padres hablar de ello y mi hija tuvo que oír todo tipo de comentarios innecesarios. Me vi obligado a cambiar de barrio y a ponerla en un colegio nuevo para protegerla. Poco a poco dejó de preguntarme por su mamá. Poco a poco dejó de llorar y de exigir dormir en mi cama conmigo. Empezó a aceptar que su madre se había ido y que no iba a volver. Le costó mucho esfuerzo, pero creo que se dio cuenta de que no había hecho nada malo y de que no era culpa suya. Entendió que no estaba abandonada y que no la querían. Ya no volvemos a hablar de su madre y me siento bien por haber superado ese capítulo de nuestras vidas. Incluso recientemente, me ha empezado a decirme que me busque una novia y hace bromas sobre que estoy eternamente soltero. Estoy muy orgulloso de ella y de lo fuerte que ha sido.
He trabajado duro para darle un buen hogar y una buena educación. Siempre he apoyado sus intereses y he fomentado su talento. Tenía miedo de que volviera a decepcionarse, así que desde que su madre se fue hace 6 años, nunca he salido con nadie, ni siquiera pensando en ello. A veces echo de menos la compañía, pero las necesidades de mi hija son más importantes que las mías, y no pienso salir con nadie hasta que sea mucho mayor. Llevamos una buena vida, aunque estemos los dos solos. Nunca parece que nos falte nada. También tengo el apoyo de mi familia, y mi hija es absolutamente adorada y mimada por sus padres, su abuela y sus tíos. Así que aquí es donde las cosas fueron mal. La semana pasada, mi ex suegra, de 55 años, mujer, llamémosla Judith, se presentó en mi casa sin avisar y sin invitación. Nunca había formado parte de nuestra vida desde que su hija nos dejó. Incluso cuando aún estaba casado, Judith apenas podía ocultar su desprecio hacia mí, porque pensaba que yo no era lo bastante bueno para formar parte de su familia, porque no tenía dinero y tenía un trabajo de obrero. Nunca me había llamado, ni visitado, ni enviado una tarjeta o un regalo por el cumpleaños de mi hija. Nunca había mostrado interés ni preocupación por su nieta. Nunca se había disculpado, explicado o asumido ninguna responsabilidad por las acciones de su hija. Nunca había hecho nada por nosotros. Pero tuvo la audacia de presentarse en mi puerta y actuar como si yo tuviera con ella algún tipo de deuda enorme. Sinceramente, ni siquiera la reconocí cuando la vi porque había pasado mucho tiempo. Tuvo que presentarse para que me diera cuenta de quién era. Me quedé muy confuso y le pregunté qué hacía en mi casa. Me miró como si hubiera dicho algo ridículo y me dijo que, naturalmente, estaba aquí para conocer a su nieta y rescatarla de la pocilga en la que yo la había criado. Antes de que pudiera decir nada, me dijo que se había enterado de que mi hija estaba en un colegio público, y que era inaceptable que cualquier niño de su familia tuviera un nivel de educación tan bajo. Dijo que su hija, es decir, mi exmujer, se había mudado de nuevo a la casa familiar con su nuevo marido, y que para completar su familia y hacerlo mejor para todos, necesitaba que su nieta volviera con ellos. Me quedé de piedra y me enfadé por un segundo, de hecho pensé que estaba bromeando. ¿De verdad creía esta mujer que ella, su hija vaga y un tipo cualquiera crearían a mi hija mejor que yo? No podía creer que ella pudiera decir algo así. Quiero decir, sé que no estoy criando a mi hija con todo lujo y con el sueldo de un contable, pero ella no está privada de nada. Va a un buen colegio y estoy muy pendiente de su educación. Claro que me encantaría enviarla a las mejores escuelas del país, pero es brillante. Y sé que le irá bien mientras cuente con mi apoyo y con profesores cualificados. Le dije a mi suegra que no tenía derecho a verla ni a llevársela. Le dije que no era su familia y que no pertenecía a ella y que la única abuela que tiene mi hija es mi madre y nadie más. La amenacé con llamar a la policía por allanamiento de morada, cuando por fin reveló su verdadera cara. Me dijo que si me negaba a cooperar, tenía dinero suficiente para contratar a los mejores abogados del país y que me llevaría a los tribunales si no estaba de acuerdo con lo que decía. Me burlé y le pregunté en qué se basaba, y me dijo que iba a montar un caso falso de malos tratos contra mí. Y decir que obligué a mi exmujer a abandonar a nuestra hija y huir para salvar su propia vida. No podía creer lo que estaba oyendo. Sus acusaciones eran, por supuesto, completamente falsas, pero en ese momento pude ver cómo se destruía toda mi vida. Me amenazó con pagar a falsos testigos y reunir pruebas de que yo maltrataba a mi exmujer. Sabía que era capaz de hacer eso. La familia de mi exmujer había trabajado en las fuerzas del orden durante generaciones. Tanto mi difunto suegro como el abuelo de mi ex eran policías. Le rogué que no lo hiciera. Le dije que su nieta estaba feliz y sana conmigo. Le dije que podíamos hablar con mi hija y preguntarle si quería conocer a su abuela. Y si quería, no tenía ningún problema en dejar que se vieran. Pero Judith no escuchó nada de lo que le dije. Me dijo que tenía una semana para ponerme en contacto con ella o tendría noticias de su abogado. Todavía estaba procesando todo esto cuando ella se adelantó e hizo algo aún más loco de lo que podría haber esperado. Me ofreció dinero para que le dejara llevarse a mi hija. Dijo que si yo no quería todos los desagradables y costosos procedimientos judiciales y abogados, podríamos tratar este asunto de manera más sencilla. Cuando le pregunté a qué se refería, me ofreció $500,000 y me dijo que si aceptaba el dinero y me iba. Cuando me enfadé y rechacé su ridícula oferta, su tono cambió por completo, y me dijo que intentaba ser pacífica, pero que si quería hacer las cosas de la forma más difícil, estaría encantada de complacerme. Como no sabía dónde pedir ayuda, pensé en buscar un abogado. Pero me preguntaba de qué serviría si pretendían plantar pruebas falsas contra mí. Tenía miedo del futuro, porque sé qué clase de mujeres y además los tribunales nunca son amables con los padres solteros. No quería perder a mi hija. Ella es todo lo que tengo.
Pero no soy lo bastante rico para contratar a los mejores abogados para mi caso, así que las cosas no pintan bien. No sabía qué hacer. Obviamente, mi hija no sabía nada de esto y no sé si debería decírselo. Creo que ni siquiera se acuerda de su abuela. Sé que la idea de ir a vivir con ella es imposible, pero el hecho es que es menor de edad y me la pueden quitar en contra de la voluntad de ambos. Así que ideé un plan que sabía que era arriesgado, pero era lo único que creía que podía hacer, dadas las circunstancias. Después de una semana de vivir en una agonía total, llamé a mi suegra para decirle que no estaría dispuesto a luchar contra un caso falso, en mi contra en los tribunales. Y no tengo ningún interés en aceptar dinero de ella porque mi hija no es un objeto que yo simplemente cambiaría por dinero. Le dije que mi hija no tenía ningún interés en conocer a su madre. Era la verdad. La reacción de Judith fue la esperada. Me dijo que, como niña, mi hija no sabe lo que es mejor para ella, pero que yo, como padre, debería saberlo mejor. Le dije que yo sabía exactamente lo que era mejor para mi hija, y que no necesitaba su opinión al respecto. Me dijo que mañana estaría en mi puerta y que tendría que dejar que se llevara a mi hija, o atenerme a las consecuencias. Le colgué el teléfono. Ya sabía lo que tenía que hacer. Al día siguiente, efectivamente, se presentó en mi puerta, pero yo no estaba allí. Estaba en casa de mi vecina. Mi hija le abrió la puerta a Judith y, al cabo de un rato, vi alejarse el coche de Judith. No sabía si mi hija se había marchado en él, pero recé para que las cosas salieran como yo había planeado, y para que nada saliera mal. Eran alrededor de las 11 de la mañana cuando Judith se marchó con mi hija y, desde el momento en que se fueron, esperé una llamada que sabía que acabaría recibiendo. Pero, efectivamente, justo después de las 12, recibí una llamada de una señora que dijo que era de CPS. Me preguntó si sabía dónde estaba mi hija. Le dije que no estaba en casa. Y, por lo que yo sabía, mi hija debería estar en casa. La señora me dijo que había recibido una llamada de mi hija diciendo que la tenían en casa de su abuela en contra de su voluntad, y que quería saber si yo estaba al corriente. Le dije que había tenido algunas desavenencias con mi ex suegra, pero que nunca había consentido que mi hija fuera a ningún sitio con ella. Entonces me pidieron que visitara una comisaría donde tenían a mi hija. Fui allí y fue todo un lío. Mi hija estaba allí, corrió hacia mí. Es demasiado complicado para entrar en ello, pero bueno, después de hablar con todos los implicados, mi hija, yo, mi suegra, mi exmujer y su marido, quedó claro que no había ningún caso de maltrato infantil. Y se trataba de un asunto familiar. Se nos advirtió de que si causábamos más angustia mental o física a mi hija, se tomarían medidas contra nosotros y que podría haber controles de bienestar en mi casa. Intenté ser lo más cooperativo posible y asegurar que lo único que quería era la seguridad y el bienestar de mi hija. Mi hija fue interrogada por los funcionarios de los SPI, aunque no sé exactamente de qué hablaron. Mi hija me contó que dijo que era feliz viviendo conmigo, y que su abuela y su madre eran unas desconocidas para ella, y no quería vivir con ellas. Le permitieron volver a casa conmigo y, por supuesto, me sentí muy aliviado. Conocí a mi exmujer y a su nuevo marido en la comisaría, aunque en realidad no hablamos. Solo hablé con mi suegra y no fue ni mucho menos una conversación amistosa. Me dijo que sabía que yo había montado todo esto, y había hecho que mi hija llamara a la policía y que no lo dejaría pasar. Me dijo que lo había puesto todo en peligro y que había llevado las cosas demasiado lejos y que mis actos tendrían consecuencias. Le dije que no tenía ni idea de lo que estaba hablando, que no debería haberme quitado a mi hija sin mi permiso y que no tenía nada que ver con lo que había pasado. Después me fui con mi hija y, aunque estaba agradecido por tenerla conmigo, también tenía miedo de lo que esas personas pudieran hacer en el futuro para volver a quitarme a mi hija. Después de esto, no creo que siga con toda la farsa de crear un caso falso contra mí porque estará bastante claro que solo están intentando controlar a mí. Pero nunca se sabe. Sin embargo, mi exmujer me pilló antes de irme y me dijo que estoy siendo una persona terrible, y que mi hija necesita conocer el amor de una madre y una abuela y que la estoy privando de ello. Al principio no quise intercambiar ni una sola palabra con ella, pero perdí los nervios. Le dije que no era una madre y que no tenía derecho a decir nada. Me dijo que ahora era mejor persona y que solo quería estar ahí para nuestra hija. Me fui antes de que pudiera seguir manipulándome. Desde entonces, no dejo de darle vueltas a lo que me dijo. Realmente estoy siendo un mal padre. Actualización 1. Hola a todos, he estado haciendo mi mejor esfuerzo para ir a través de todos sus comentarios y textos sobre mi post. Hay algunas cosas que simplemente no puedo responder porque no quiero que nadie de la familia de mi ex esposa se encuentre con este post, y luego me meta en problemas. La única razón por la que publico en Reddit es porque sé que puedo ser tan anónimo como quiera. Así que tengo buenas y malas noticias.
La buena noticia es que Judith no me ha causado ningún problema nuevo. Sigo con los nervios de punta esperando que pase algo, pero de momento todo bien. Ahora las malas noticias. Solo un par de días después del gran incidente. Estaba en casa preparando la cena cuando oí el timbre. Comprobé la hora y era demasiado pronto para que mi hija volviera del entrenamiento de fútbol. Suponiendo que probablemente se trataba de una entrega o de un vecino que pasaba por casa, me dirigí despreocupadamente a abrir. Pero lo que encontré al otro lado no fue nada casual. Ante mí, con los ojos llorosos, estaba mi exmujer. Ojalá estuviera bromeando, mi exmujer, la única persona que no esperaba volver a ver en la puerta de mi casa. Decir que me sorprendió sería quedarse corto. No podía creer que estuviera allí. En la casa en la que vivimos juntos después de casarnos, donde trajimos a mi hija del hospital, la misma casa en la que nos abandonó hace tantos años, por un momento me transporté a la época en la que mi hija era un bebé, a la época en la que aún estábamos juntos, intentando desesperadamente salvar nuestro matrimonio. Sinceramente, ni siquiera sabía que era posible pasar por tantas emociones a la vez y en tan poco tiempo. Era una locura. Pero la emoción que emergió como la más fuerte de toda mi confusión fue la ira. Estaba más que enfadado con ella. Nunca había conseguido cerrar el caso en todos estos años y aquí estaba ella, delante de mí. Pensé en lo desordenadas que estarían las cosas si mi hija estuviera en casa, y si ella hubiera abierto la puerta en vez de yo, y eso me enfureció aún más. Le pregunté qué hacía allí y si era otro intento de llevarse a mi hija. Le dije que se fuera antes de que llamara a la policía. Apenas había terminado la frase y se puso a llorar. Habló de un torrente interminable de lágrimas rodando por su cara, secreción nasal, ahogos y todo eso. Antes de que pudiera recuperar la cordura y decir algo, se lanzó a una diatriba emocional, rogándome que la escuchara al menos una vez. Me sentí muy incómodo. No la quería en mi casa, pero tampoco me agradaba la idea de una mujer sollozando en mi puerta para que todo el vecindario la viera. Pensé que me arrepentiría, pero la invité a pasar. Nos sentamos en el salón y empezó a desahogarse y a contarme por qué estaba allí. Su repentina aparición no fue una mera coincidencia. Para sorpresa de todos, se le saltaban las lágrimas al hablarme de todos los momentos que se había perdido con nuestra hija, de las noches en vela que había pasado lamentando sus decisiones. Yo estaba allí sentado, muy confuso. ¿Por qué ahora? Después de todos estos años. Me dijo que había pasado por un momento difícil en su vida, lo que le hizo replantearse su pasado y darse cuenta de sus errores. Me dijo que ella y su marido estaban endeudados, y que lo habían perdido todo, su trabajo, su casa, su coche, y que no tenían dónde ir ni qué comer, por eso acudió a Judith en busca de ayuda. Me dijo que habían tocado fondo, que se habían dado cuenta de sus errores y que querían cambiar de vida y empezar por compensar a mi hija. Me pidió perdón varias veces y me dijo que entendía que lo que había hecho era horrible y que yo no tenía por qué perdonarla, pero que le encantaría tener la oportunidad de estar en la vida de mi hija. Dijo que se probaría a sí misma y que sería una buena madre para mi hija e intentaría recuperar todo el tiempo perdido. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo, pero que no podía prometerle nada. También era hora de que mi hija volviera del entrenamiento de fútbol y no quería que entrara en casa y viera a su madre llorando. Así que le pedí que se marchara y, gracias a Dios, accedió. Llevo toda la noche en vela pensando qué hacer. Obviamente no le he dicho nada a mi hija sobre esto, pero no puedo evitar preguntarme si es hora de perdonar. Solo quiero hacer lo mejor para mi hija y no quiero dejar que mis propios sentimientos negativos y el dolor hacia mi mujer se interpongan. Tal vez una situación de coparentalidad no sería lo peor del mundo. Mi opinión sobre esto sigue cambiando y agradecería cualquier consejo al respecto. Actualización 2. Algunas personas nunca cambian, supongo. Lo siento por la actualización tardía, chicos, pero he estado muy inquieto. Si leísteis mi última actualización, sabréis que me estaba planteando dejar que mi ex volviera a formar parte de la vida de mi hija. Hice mucho examen de conciencia y leí comentarios de muchos de ustedes que decían que tal vez debería darle otra oportunidad. Pensé que tal vez podría intentarlo. La llamé al cabo de unos días y le dije que le diría a mi hija que se arrepentía de sus actos y que quería otra oportunidad, y que solo si ella estaba de acuerdo, consideraría la posibilidad de coparentalidad. Obviamente se alegró mucho, me dio las gracias y me dijo que esperaba que su hija le diera otra oportunidad. En ese momento, yo todavía no estaba del todo contento con la situación, solo lo hacía para que mi hija fuera feliz. Estaba pensando en el momento perfecto para contarle todo esto, pero digamos que me alegro de haber esperado. Resulta que la repentina aparición de mi exmujer no fue solo un momento de catarsis y remordimiento interior, como ella había intentado hacer ver.
Acudió a mí desesperada porque su propia madre estaba colgando su fondo fiduciario sobre su cabeza, como una especie de retorcida moneda de cambio. Si mi ex esposa no me convence de alguna manera y se convierte en parte de la vida de nuestra hija, su madre planea dejarla fuera del fondo por completo, dejándoselo todo a su hermana y a su sobrino. Algo más de contexto sobre Judith. No ha sido muy popular entre sus hijos. Viene de una familia rica y después de que mi suegro falleciera cuando mi mujer era adolescente, Judith se quedó también con todo su dinero. Siempre ha sido muy controladora con sus dos hijas. Mi ex mujer tiene una hermana mayor, que literalmente se mudó al otro lado del país en cuanto cumplió 18 años para alejarse de su madre controladora. Era igual que su abuela. La hermana de mi ex mujer, Emily, de 38 años, mujer, se casó y tuvo un hijo unos años antes de que naciera mi hija. Judith estaba absolutamente loca con ellos. Solía presentarse en su casa sin avisar, cuestionaba la crianza de Emily y básicamente hacía todo lo posible para que toda su familia se sintiera desgraciada. Emily lo aguantó todo porque Judith tenía un fondo fiduciario para la hija de Emily, pero dejó claro que tendría que estar en su vida si querían ese dinero. Hizo lo mismo cuando nació mi hija, pero a mí no me importaba el fondo fiduciario tanto como a Emily y a mi ex tampoco. Así que cuando mi ex nos abandonó a mí y a mi hija, no tuve ningún deseo de continuar una relación con Judith. Su amenaza de quitarme el fondo fiduciario no significó mucho para mí. Me dije a mí mismo que, para empezar, el dinero nunca estuvo ahí y que prefería que mi hija tuviera una familia cariñosa en lugar de una abuela tóxica y controladora, solo por algo de dinero. Cuando mi exmujer y su nuevo novio perdieron todo lo que tenían debido a las deudas de él, no tuvieron más remedio que acudir a Judith en busca de ayuda. Ella aceptó, pero con una condición. Quería a su única nieta y quería que mi ex volviera conmigo, o que me convenciera para que les dejara llevarse a mi hija para que la criaran mi ex y su marido. Mi ex es muchas cosas, pero no es estúpida. Sabía que nunca tendría una oportunidad de volver conmigo. Así que cuando la pequeña táctica de intimidación de Judith fracasó, hizo lo único que pensó que podía hacer, tratar de hacerme sentir lástima por ella fingiendo tener todo ese remordimiento, por cómo había actuado en el pasado. Tengo que reconocer que fue bastante convincente, pero cometió un error. Se puso demasiado engreída cuando le dije que consideraría la coparentalidad, y presumiría ante su hermana de cómo se las había arreglado para engañarme, incluso después de todos estos años. Emily vio esto como una amenaza. Que mi exmujer y mi hija estuvieran en la vida de Judith significaba, obviamente, que Emily y sus hijos no serían los únicos en la cola del dinero familiar. Además, si mi ex volvió en buenos términos con su madre, cualquier futuro hijos que tenía también estaría en la línea por lo Emily hizo, lo que ella pensaba que sería la mejor manera de salvaguardar el dinero de su familia, se acercó a mí y me dijo todo. Por lo que me siento muy estúpido por caer en este acto. Estoy disgustado ante la idea de ella usando a nuestra hija, solo como un medio para conseguir dinero. Menos mal que me enteré de esto antes de que le dijera nada a mi hija y le diera esperanzas. Ahora he aprendido la lección y, en el futuro, nadie de esa familia volverá a acercarse a mí o a mí. Actualización 3. Muchos me han preguntado qué hice o dije a mi ex luego de descubrir la verdad. Puede parecer decepcionante, pero no hice nada. Había terminado con este drama y solo deseaba volver a mi vida normal, tal y como era antes de que Judith apareciera. Le dije a mi ex que había cambiado de opinión sobre la coparentalidad y que mi hija tampoco estaba interesada en conocerla. Le advertí que se comportara bien y mantuviera a Judith a raya también, porque si volvían a intentar alguna estupidez, ya no tendría miedo de tomar la vía legal. Con suerte, ninguno de ellos volverá a molestarme. Gracias por acompañarnos hoy en Relatos Reddit RJ. No olvides darle me gusta al video, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo video. Nos vemos en la próxima. Ha sido un placer compartir con ustedes estas historias increíbles, y esperamos que les hayan gustado tanto como a nosotros.